Hola, soy Héctor Aponte Alequín y en este vídeo discutimos los criterios de textualidad elaborados por Jan Renkema en su libro Introducción a los estudios sobre el discurso, a su vez referidos o tomados o derivados de las ideas de Legrand y Dressler del 1997. Este vídeo es dialógico, cumple con el criterio de textualidad de la intertextualidad porque dialoga con el video de la introducción a este video en el que explico, valga la redundancia, asuntos importantes relacionados con este material, sobre todo desde el punto de vista teórico. Y también este video dialoga con el libro, con la lectura que yo les asigno a las estudiantes en diversos cursos sobre los criterios de textualidad y que se extrae del libro de Renkema. Por lo tanto, si ves este video descontextualizado de esa intertextualidad, si lo estás viendo y no eres parte de un curso universitario, puede ser que algunas alusiones te parezcan raras, porque en ocasiones pues les pido a las estudiantes que lean tal página, que revisen tal ejemplo, que le den pausa y recuerden esa parte de la lectura. Así que si te parece raro, pues intégrate a los cursos, matricúlate en ellos en la Universidad de Puerto Rico o lee las lecturas, me las pides por el correo electrónico que te proveo al final y yo te proveo las lecturas para que puedas discutir y aprovechar mejor este material. Los criterios de textualidad nosotros los observamos como conceptos teóricos de Legrand y Dressler. Luego Renkema los concretiza un poquito más, los hace más específicos y más aplicados. Y en este video nosotros hacemos un tercer ejercicio de filtro para hacerlos aún más prácticos con ejemplos y o explicaciones, de modo que derivemos técnicas lingüísticas para edición de textos. Así que es un ejercicio de concretizar los conceptos teóricos para derivar técnicas prácticas concretas. Por lo tanto, es importante que si te interesa la parte conceptual teórica, veas el video de introducción que te señalo acá o leas la lectura de Renkema y de Legrand y Dressler. Quiero agradecer en el ejercicio de hacer más prácticos estos conceptos a la doctora Carmen Hernández Torres de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, quien fue mi mentora en este ejercicio, en esta meta de utilizar estos conceptos para la práctica. Basta de habla, basta de bla, 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 bla. Vamos entonces con los 7 criterios de textualidad, cómo los aplicamos en técnicas lingüísticas para edición de textos. El primer paso para lograr esa traducción práctica de los conceptos teóricos es leer la lectura de Renkema en las páginas 52 a 59. Así que estudiantes, pónganse para su número, como decimos en Puerto Rico, leyendo esas páginas de modo que puedan entender las referencias que hago en este video. El segundo ejercicio, la segunda acción de concretar estos conceptos es que nosotros, la doctora Carmen Hernández y yo, yo a base de las ideas de la doctora, proponemos una jerarquía de criterios de textualidad. Aunque Renkema y Legrand y Dressler lo presentan sin un orden en específico, nosotros proponemos y fundamentamos, y es un asunto que discutimos en las clases sincrónicas en ocasiones, que hay unos criterios de textualidad que están por encima de otros, o hay unos criterios de textualidad que si atendemos primero, nos pueden proveer la base para ser exitosos en el cumplimiento de los demás criterios de textualidad. De modo que adaptamos, como te he dicho en varias ocasiones, adaptamos los conceptos teóricos para identificar y practicar técnicas lingüísticas de edición de textos o técnicas lingüísticas para la edición de textos. Es muy importante también reconocer que este material, como señalo en algunas laminillas, coincide o dialoga, digamos que dialoga, con los principios prácticos de la comunicación efectiva. De modo que si viste el video de los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva, es probable que entiendas un poquito mejor este material y en ocasiones yo voy a señalar algunos diálogos, algunas coincidencias, concurrencias
entre ambos marcos teóricos. Lo mismo sucede con las filtraciones de la oralidad, que es el video que en los cursos usualmente ven y observan, ven y escuchan después de en la tercera semana o en la cuarta semana del curso. Las filtraciones de la oralidad, ese marco teórico que sirve para editar, también dialoga con los criterios de textualidad. Así que observaremos esas intertextualidades, valga la redundancia, entre los distintos marcos teóricos y la práctica que realizamos al editar textos. Yo los iré señalando. Si ustedes vieron los otros videos, los reconocerán. Si no, pues les servirá para interesarse en esos otros materiales. De los 7 criterios de textualidad discutidos por Renkema o adaptados por Renkema, el más importante, de acuerdo con los objetivos de los textos informativos y académicos discutidos en el video de introducción, es ¿cuál? La cohesión. El criterio de textualidad más importante para nosotras y nosotros en los cursos en los que este video se estudia, los cursos de edición, los cursos de redacción académica, etcétera, es el criterio de cohesión, la conexión entre palabras. Renkema nos establece: la cohesión es la conexión que surge cuando la interpretación de un elemento del texto depende de otro elemento dentro de este. Esta misma definición tiene un problema de cohesión. Renkema nos dice que es la conexión de un elemento cuando uno de esos elementos, de la interpretación, poder entender ese elemento, depende de entender uno que se ha mencionado antes o después. Si se menciona después, se le conoce como catáfora. Si se le menciona antes, como anáfora, en los marcos teóricos más lingüísticos, más técnicos y literarios también. Anáfora si se menciona antes, catáfora si se menciona después. Nunca debemos escribir con la catáfora porque es más difícil de procesar para el lector o la lectora, si el texto es informativo o académico. Ahora bien, esta definición tiene un problema de cohesión porque dice es la conexión que surge cuando la interpretación de un elemento del texto depende de otro elemento dentro de este elemento o dentro de este texto. La palabra es, de hecho, una proforma que no es muy recomendada para establecer cohesión porque, como pueden ver, en este caso tiene dos posibles referentes. O es el elemento, o es dentro de ese elemento, o dentro de ese texto. Esta situación ocurre, además de que se repite la palabra elemento, que es otra noción u otro fallo que deberíamos evitar de acuerdo con los 7 principios de la comunicación efectiva, el principio de concisión, evitar la repetición de palabras. ¿Cuál es el problema de en la propia definición de Renkema? Que la palabra es una proforma, lo que significa que no tiene contenido léxico, carece de contenido léxico. Sus únicas marcas para establecer referencia son el singular masculino. Yo sé que es un singular masculino. Cuando el lector procesa la información, para interpretar ese singular masculino, busca singulares masculinos que se hayan mencionado antes. Y en este caso tenemos dos: elemento singular masculino y texto singular masculino. Por lo tanto, este es un caso de ambigüedad referencial. La ambigüedad referencial se produce cuando un elemento del texto tiene dos posibles referentes. Por lo tanto, el texto carece de cohesión. Esta noción o este fallo de ambigüedad referencial y las técnicas para evitarla se estudian si está matriculada en el curso de técnicas lingüísticas para edición de textos. Este detalle se estudia en la unidad 4 cuando dedicamos más ejercicios para eliminar la falta de cohesión en relación precisamente con la ambigüedad referencial. Una vez discutido este asunto, pues le pedimos perdón a Renkema. Este no es un error o un fallo que tenga Renkema. Muy probablemente se deba a la traducción. Este texto muchas veces lo escriben en catalán y se traducen a castellano y pues ocurren situaciones de este tipo. Ejemplo de cohesión que nos da Renkema.
La tienda ya no vende figuras de porcelana. Solía hacerlo, comentó el hombre detrás del mostrador, pero no las pedían mucho. Se me perdió el cursor y aquí regresa. Desde que el negocio había optado por el plástico, las ventas iban mucho mejor. ¿Qué elementos de cohesión encontramos? Lo que se refiere a, hacerlo se refiere a vender figuras de porcelana. Así que tiene un referente que es una predicación, vender figuras de porcelana. Es un predicado según la semántica composicional. Comentó el hombre detrás del mostrador, pero no las pedían mucho. Pues esta las se refiere a las figuras de porcelana. Aquí se me fue voy a usar otro color, el azulito. Las se refiere a figuras de porcelana. Se refiere a lo que se conoce en semántica composicional como una entidad. Y las y ese lo son pronombres clíticos. En este caso, lo enclítico, porque está pegadito, está adherido a hacer. Y las clítico, porque está separado. Fíjense que estos elementos pueden tener como referentes o predicaciones completas. Solía hacerlo, al hacerlo se refiere a vender figuras de porcelana. No las pedían mucho, ese las se refiere a figuras de porcelana. Así que sus referentes son diversos, no hay una fórmula siempre. Desde que el negocio había optado por el plástico, las ventas iban mucho mejor. Lo y las son elementos igual que solamente tienen género y número, no tienen contenido léxico. El lo no tiene significado hasta que tú hayas leído vender figuras de porcelana o vende figuras de porcelana. No tiene contenido léxico de diccionario. Tú buscas lo en el diccionario y te da una definición gramatical de su función gramatical. No te da ningún referente concreto o abstracto. Las pedían mucho, pues sucede lo mismo. Tiene plural femenino y se refiere a figuras de porcelana. Sin embargo, plástico es otro tipo de elemento de cohesión porque sí tiene contenido léxico. Por lo tanto, es un poquito más complejo en el discurso y contrasta con figuras de porcelana. Pero fíjense que para que tenga pertinencia, plástico en ese contexto necesita de que antes se haya mencionado otro material para que tú contrastes porcelana con plástico cuando leas el texto. Por eso la cohesión es un fenómeno relativa a la unidad del párrafo. Se da entre las oraciones, pero está más vinculada con la unidad mayor del párrafo y del texto. Porque la cohesión es el fenómeno que evita que las oraciones funcionen de manera independiente o autosuficiente si las aislamos. Sin embargo, si escribimos con mucha cohesión, podemos aislar los párrafos y las oraciones en tanto todos los elementos referidos estén en esas unidades mínimas. La redacción actual contemporánea de Internet suele ser de ese tipo. Buscamos que lo que mencionemos utilicemos en la mayor medida de lo posible elementos léxicos para que podamos aislar y fragmentar la lectura. Podamos en el periodismo establecer calces, títulos, podamos hacer llamados en el texto educativo, podamos extraer gráficos, podamos extraer ilustraciones en el texto académico. Para poder lograrlo, para hacer esa lectura fragmentada y una redacción segmentada, debemos escribir con mucha cohesión. Importante. ¿Están satisfechas con la redacción de esta definición? ¿Qué proponen? Como ya le hicimos una crítica a Renquema, pues ustedes propongan, valga la redundancia, otra definición que mejore ese fallo de cohesión que tiene ese propio texto con el que no saben si es el elemento o el texto. ¿Cómo falla la cohesión en el siguiente texto? Veamos otro ejemplo que es un ejemplo clásico. Texto periodístico que publicó en El Nuevo Día y que retomaremos, si estás en un curso matriculado conmigo,
No lo voy a discutir mucho ahora porque lo discutimos con más detalle en la unidad 4, casi siempre es la unidad 4 o la 3 de los cursos, en las que se aborda la ambigüedad referencial y la falta de cohesión. Las declaraciones de Román Meléndez surgieron después de una manifestación de la comunidad escolar para denunciar un proceso injustificado de declaratoria de maestros excedentes, lo cual pone en riesgo la continuidad del programa especializado de la escuela. Esta oración tiene diversos fallos de ambigüedad estructural, problemas léxicos y otros, pero vamos a evitar entrar en esos otros o involucrarnos en esos otros fallos para privilegiar la discusión sobre la falta de cohesión. ¿Qué elemento le resta cohesión a este párrafo o a esta oración? Lo cual. ¿Por qué? Porque tiene tres posibles referentes. No sabemos si lo cual pone en riesgo la continuidad del programa, si lo que pone en riesgo la continuidad del programa es la manifestación, si es el proceso injustificado de declaratoria de maestros excedentes, o si es incluso, y añado aquí, las declaraciones de Román Meléndez. Sabemos si las declaraciones de Román Meléndez surgieron después de bla, 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 lo cual pone en riesgo la continuidad. No sabemos si una manifestación de la comunidad escolar para denunciar bla, 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 pone en riesgo la continuidad. Y no sabemos si el proceso injustificado de declaratoria de maestros excedentes pone en riesgo la continuidad del programa especializado de la escuela. Y ustedes pueden, así que hay ambigüedad referencial, y ustedes podrían argumentar, pero se puede establecer que lo cual se va a referir siempre a lo que está antes. Pues no ocurre de esa manera, porque es un elemento que carece de contenido léxico, por lo tanto no puede establecer a cuál de los tres referentes se refiere. Esta oración publicó en El Nuevo Día, en un periódico de Puerto Rico, El Nuevo Día, y en los comentarios y en las reacciones en Twitter se pudo evidenciar que hubo tres tipos de público, tres tipos de interpretación. Había personas que decían, pero es que Román Meléndez, que le decían Bimbo, por las declaraciones de Bimbo, por culpa de él, que se pone a hablar, que es un bocón, pues puso en riesgo la continuidad del programa. Así que hubo interpretaciones que se encaminaron hacia esta interpretación, hacia este referente, posible referente. Hubo otras personas que dijeron, es que esos revoltosos, siempre los huelguistas, pues pusieron en riesgo la continuidad del programa. Esas personas interpretaron que lo cual se refería a la manifestación. Y por último, hubo personas que hubo lectoras que interpretaron que el proceso injustificado de declaratoria de maestros excedentes fue lo que puso en riesgo la continuidad del programa especializado de la escuela, que aparentemente era el verdadero referente de esta oración, de lo cual. Un gran problema, y si se fijan, como ya discutí, es una oración larga, se supone que la terminemos aquí, y aquí comencemos con un sujeto nuevo. Disculpen que haga aquí con la pizarrita del video. Aquí comencemos con un sujeto nuevo. ¿Qué sucede? ¿Cómo resolverían esta ambigüedad referencial? Pues hay personas que me dicen, pues terminamos la oración aquí y cumplimos con el principio de comunicación efectiva de claridad, aludiendo al video de 7 principios de la comunicación efectiva, que establece que lo máximo que puede contener una oración dirigida a público masivo, para que se pueda entender, son 2 ideas. Una oración, una idea, y lo máximo que puede contener una oración publicable es 2 ideas. En este caso, esta oración tenía 3 ideas. Pues terminamos la primera oración aquí en Maestros Excedentes y tiene 2 ideas. Las declaraciones de Román Meléndez surgieron después de X. Y la segunda idea, la comunidad escolar denunció el proceso injustificado. Una oración, 2 ideas, y la segunda oración tiene una idea. Y hay personas que me dicen, pues en este sujeto de esta oración, pues coloco esto. Esto pone en riesgo la continuidad del programa especializado de la escuela. ¿Realmente escribir esto resuelve el problema de cohesión? No, porque esto tiene las mismas características, de lo cual ni tiene género ni tiene número. Es una proforma que se le conoce como una palabra vacía, no tiene número, no tiene género y no tiene contenido léxico. Por lo tanto, el esto
es lo que nunca debemos utilizar en la redacción académica informativa, porque en la mayoría de las ocasiones va a producir ambigüedad referencial inherentemente, sin querer queriendo, va a ser ambiguo referencialmente, porque esto puede ser cualquier cosa que hayas enunciado antes en el párrafo. Sé que tal vez se quedaron con preguntas, pero no quiero matar, digamos así, o no quiero abusar de este ejemplo, porque en este caso lo estoy utilizando solamente para introducir el concepto de cohesión, pero en unidades subsiguientes del curso en el que usted esté matriculada, retomaremos el ejemplo con más especificidad para utilizarlo en técnicas de edición que le den cohesión al texto, es decir, para eliminar la ambigüedad referencial. El segundo criterio de textualidad que nos parece determinante de la comunicación para un texto informativo y académico se podrán imaginar que es la coherencia, la conexión entre ideas. En ocasiones, la cohesión y la coherencia son interdependientes. Existe una simbiosis entre estos dos criterios de textualidad. Hay ocasiones en que los estudiantes tienen coherencia en su mente, pero no la reflejan en las palabras. Escriben un texto incohesivo que carece de conexión entre palabras, carece de cohesión, y por lo tanto esas ideas maravillosas que tienen, que están tan bien articuladas, no se reflejan en el texto y no se entienden. Por otro lado, la cohesión puede darse, ocurre en menor grado, pero puede ser que haya estudiantes que escriban con una gran cohesión, el texto está bien redactado y sí sucede, pero las ideas que establecen no están conectadas entre sí, así que hay un texto incoherente. De hecho, eso es lo que sucede a veces a propósito en la literatura. En la literatura a veces se escribe con todas las reglas, todos los principios de comunicación efectiva, pero las ideas expresadas carecen de coherencia a propósito porque los textos literarios creativos tienen otros propósitos distintos de los de la redacción informativa y académica. De modo que puede ser que esa incoherencia del texto literario produzca extrañamiento, o sea, así a propósito para provocar alguna reacción distinta de la información. Bien, veamos qué es la definición de coherencia según Renkema. Es la conexión que produce algo fuera del texto, es decir, las ideas. Este algo es habitualmente el conocimiento que se supone que tenga el oyente o el lector, es decir, la oyente o la lectora. Fíjense que contexto o conocimiento que está fuera del texto. Renkema lo ejemplifica, deben ir a la página, el ejemplo 8 de la página 53. Busquemos el ejemplo 8 de la página 53. ¿Cuál es la importancia de un buen título, una buena primera oración y un buen primer párrafo? Si observan ese ejemplo de la página 53 sobre una lavadora, pueden observar que ese texto descontextualizado carece de coherencia. Pero en el texto, aunque Renkema dice que es algo que está afuera y que habitualmente es conocimiento del oyente o el lector, ese elemento que provee coherencia muchas veces sí está fuera del texto, porque ese elemento es el título. Si ese texto de la página 83 hubiera tenido un título indicativo, la lectora, el lector, no se hubiera confundido y pudiera haberle otorgado coherencia a las ideas que se presentan en ese texto. Estudiaremos ahora para que puedan entender lo que quiero decir sobre la coherencia, cómo la coherencia sí, según la interpretación nuestra, la coherencia sí es algo que nosotros como redactoras le podemos, o como editoras, sobre todo como editoras, le podemos proveer a un texto. Estudiaremos los siguientes ejemplos que nos demuestran que con un buen título, con un buen elemento externo, con un elemento externo eficaz, podemos provocar que el lector ese conocimiento que tiene lo active e interprete y le provea conexión de ideas al texto manifestado.
Son dos ejemplos un tanto cómicos de la farándula. Andrea de Castro salva la vida de dos chicos en busca de panties. Supuesto escándalo sexual rodea a Will Smith. En la próxima laminilla, o sea, es decir, como continuación del video, estudiaremos los dos ejemplos en relación con el criterio de coherencia. Si usted no tiene acceso al curso, pues puede buscarlo de esta manera en su buscador, Google, el que sea, y les van a aparecer. Con estos ejemplos me interesa que ejerzan su pensamiento crítico, así que solamente las voy a provocar. Voy a presentarles los ejemplos para provocarlas y que apliquen el concepto de coherencia. No voy a tratar de no discutir mucho o revelarles mucho. Andrea de Castro salva la vida de dos chicos en busca de panties. La microempresaria sacrificó cerca de 1 hora de su tiempo libre al percatarse de que dos muchachos necesitaban que alguien los socorriera en la compra de regalos de Navidad. Andrea de Castro hará lo que esté en sus manos para que los humos de la fama nunca se le suban a la cabeza, aseguró a Primera Hora. La microempresaria contó que, además de aprovechar su notoriedad mediática para abrazar la causa benéfica de la competencia Qué bueno baila usted VIP, del programa Factor Suerte Telemundo de Puerto Rico, sacrificó hoy sábado cerca de 1 hora de su tiempo libre de shopping, compras, al percatarse de que dos muchachos necesitaban que alguien los socorriera en la compra de regalos de Navidad. La hija mayor del ex senador convicto Jorge de Castro Font, ex senador debe estar soldado porque es un prefijo soldado o unido a un solo vocablo, a una palabra o un concepto univerbal, narró que sintió una gran satisfacción luego que les salvó la vida a dos jóvenes varones al ayudarlos a escoger las mejores pantaletas para sus respectivas novias en una recién abierta tienda de ropa íntima ubicada en uno de los principales centros comerciales del área metropolitana de Puerto Rico. ¿Qué sucede con este texto? Bien, aparentemente hay una falta de coherencia principalmente en la relación entre lo que se relata y el concepto de salvar la vida. Salva la vida de dos chicos en busca de panties. Piensen en el criterio de coherencia y piensen en el criterio de aceptabilidad que discutiremos ya mismito. Veamos otro ejemplo en el que se incumple con el criterio de coherencia y que demuestra la importancia de un buen título, un buen bajo título o bajante, que es esta parte que estoy señalando en el texto periodístico, o de una buena cita destacada, que son elementos fuera del texto, como dice Renquema. Supuesto escándalo sexual rodea a Will Smith. Sale a relucir un aparente amante del actor. Este título, ¿qué nos anuncia? Este título y este bajante nos anuncia que la nota va a ser sobre sexo, escándalo sexual, y que la nota va a tratar sobre un aparente amante del actor. Ese es el anuncio que hace un título, que hace un bajante. Lo mismo en el texto periodístico como en el texto académico, en los artículos académicos, en el sumario, en el abstract. No podemos vender lo que nos vamos a ofrecer. No podemos hacer anuncios engañosos. Vamos a ver qué sucede cuando leemos el texto. El sitio Radar Online asegura que Will Smith podría enfrentar un escándalo sexual en el que también está implicado un supuesto amante del actor. Lo mismo, primer párrafo, bajante, título, igual que en un texto académico, esto lo comparte con el texto periodístico. Esos elementos anuncian, establecen una promesa para la lectora. Si no cumples la promesa, hay falta de coherencia, no hay conexión entre las ideas. Dwayne Martin, amigo cercano de Smith, se declaró en bancarrota y el mencionado sitio web ha obtenido los documentos de la corte sobre el proceso. Martin presentó los documentos en enero, pues aseguró que debía más de $15 millones y en algunos de los papeles, el administrador de la quiebra indicó que Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, pagaron una gran cantidad de dinero para cuidar los bienes de Martin y su esposa.
Otro punto importante es que se ha pedido a Martin que entregue su computadora para revisar sus finanzas o si borraron archivos o aplicaciones para ocultar su verdadera situación económica. Y la nota sigue. Pero, ¿en qué tiene que ver este párrafo, este elemento y este elemento con la bancarrota, etcétera? Todo eso se explica, el vínculo con el escándalo sexual se explica casi al final de la nota. Por lo tanto, es una falta de coherencia que también está relacionada con un fallo de aceptabilidad, como estudiaremos ya próximamente. Aunque los ejemplos anteriores nos pueden haber alarmado o indignado, lo cierto es que pueden ser válidos esos ejemplos en su comunicación si se cumple con el criterio de la intencionalidad que se describe en la lectura de Renkema en la página 54. Depende de cuáles son los objetivos de esos textos. En una publicación de farándula con un objetivo bien claro de impresionar o de impactar desde el punto de vista del corazón, como lo hace la farándula, pues esas publicaciones pueden ser válidas porque cumplen con el criterio de intencionalidad, o quizás digamos que la intencionalidad las salva, digamos entre comillas, de los incumplimientos que tienen en los demás criterios de textualidad, en la coherencia, en la aceptabilidad, etc. ¿Qué es la intencionalidad? La intención consciente de lograr objetivos específicos con un mensaje. Ejemplo, informar, entretener, como en ocasiones hace la farándula, o persuadir, convencer, como hace la publicidad y otros tipos de textos. Las propuestas académicas o propuestas para obtener dinero tienen la función de persuadir. Así que hay una intencionalidad clave que determina las características del texto, determina cómo vamos a escribir y cómo vamos a editar. Para pensar cómo difieren los objetivos de un texto didáctico, una nota periodística, un guión, un texto médico, un informe y un anuncio. Yo añadiría también una propuesta. Cómo difieren los objetivos de esos textos y cómo cambian las características de esos textos, o más bien cómo determinan la manera en que los produciremos y los editaremos. Como digo en la próxima pregunta, cómo estas diferencias podrían determinar la manera en que se redacta o en que se editan esos textos. Aún así, ¿qué semejanzas compartirían los textos de estos tipos? Ya lo deben saber, pero se adelanto que todos estos textos pues se publican, comparten la publicación, comparten la divulgación, lo que significa que tanto un texto didáctico como una nota periodística, un guión, un texto médico, un informe y un anuncio, todos van dirigidos a públicos masivos, a públicos diversos, cuyas características deben repasar en el vídeo anterior, en el vídeo de introducción a este material de los 7 criterios de textualidad. Terminemos con la intencionalidad para poder ir al criterio que ya mencioné, que ya les anticipé y que deben querer discutir ya, que es el criterio de la aceptabilidad. La aceptabilidad que se discute en la página 54 de Renkema exige que una secuencia de oraciones sea aceptable para la audiencia destinataria a fin de ser considerada como un texto. Esa secuencia, para que sea un texto que se procese, que la lectora tenga disposición, como establece el principio de persuasión de Van Dyck, para que haya un cultivo de la disposición a leer e interpretar, tiene que aceptar el texto. Y para que lo acepte, ese texto tiene que tener unas características de respeto a la audiencia, como mencionamos en el video de introducción a los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva. Por ejemplo, un texto educativo o para los medios no puede incluir palabras soeces. La palabra soez automáticamente provoca que reaccionemos negativamente al texto, lo abandonemos, dependiendo del tipo de audiencia que seamos, ¿verdad? Lo abandonemos y no tengamos disposición de leerlo. Así que hace que incumplamos con el principio de persuasión y no cooperemos con el texto. ¿Qué otro tipo de lenguaje es inaceptable para que ustedes piensen? Pensemos en lo políticamente correcto. ¿Cómo se establece lo políticamente correcto?
¿Por qué sería inaceptable? Pues la inaceptabilidad realmente trasciende las palabras soeces o elementos básicos. La inaceptabilidad está relacionada con el discurso. Y el discurso es un concepto que se construye a base de la sociedad y la cultura. Veamos los siguientes ejemplos. ¿Qué diferencias existen entre estos dos textos que voy a presentar ahora? ¿Qué problemas presentan en relación con el respeto que se le debe a la audiencia? Y estos problemas no son tan obvios. Si usted no se da cuenta de esos problemas y no reacciona rápido, pues es muy probable que esté intervenido, su intelectualidad esté intervenida por la sociedad y la cultura particular de Latinoamérica probablemente. Si no ve ningún problema con estos textos, hay algo relativo a su cultura que impide ese análisis. Sobre el respeto a la audiencia, recuerden el video Introducción a los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva, en el que se menciona este concepto. Así que observen cómo dialogan. Veamos los dos ejemplos. Ejemplo A. Y así, sonriendo como un destello similar al de sus dorados cabellos, nuestra Mónica pasó de ser princesa a ser la reina boricua del deporte. Esta oración se refiere a Mónica Puig, ganadora de diversos reconocimientos en el tenis, medalla olímpica de oro, etc. Y así, sonriendo con un destello similar al de sus dorados cabellos, nuestra Mónica pasó de ser princesa a ser la reina boricua del deporte. Y vemos el otro ejemplo. Independientemente de este escándalo financiero, Félix Tito Trinidad seguirá siendo nuestro máximo campeón nacional. Félix Tito Trinidad es un boxeador puertorriqueño o ex boxeador puertorriqueño que tuvo un escándalo financiero con un banco en Puerto Rico. Leámoslo otra vez. Independientemente de este escándalo financiero, Félix Tito Trinidad seguirá siendo nuestro máximo campeón nacional. ¿Cuál es el problema de aceptabilidad de estos dos textos? ¿Se dieron cuenta? Pues a mí sí, estos textos me molestan, los rechazo porque están anclados en el patriarcado, en el discurso patriarcal machista. Cuando una mujer cumple con una hazaña, tiene un reconocimiento, se le compara con princesa, con reina, con esos elementos de la ficción infantil que están arraigados en nuestra cultura, se le destacan sus atributos físicos, un destello similar al de sus dorados cabellos y está sonriendo. Además de que hay un destaque de sus elementos caucásicos o relativos a lo caucásico, dorados cabellos, princesa, reina, etc. Así que también hay como una europeización de la imagen de Mónica Puig, que es una deportista. Nada tiene que ver con ser princesa o reina, no es que sea una reina de belleza ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando se presenta Félix Tito Trinidad, que es un boxeador y que está en un escándalo financiero, que está en una situación negativa para su imagen, pues independientemente de ese escándalo, él seguirá siendo nuestro máximo campeón nacional. No hay ninguna alusión del tipo anterior y se le perdona, entre comillas, ese escándalo financiero porque es nuestro máximo campeón nacional, con la palabra campeón en una posición destacada. Este es un problema de aceptabilidad para un público femenino o con conciencia de las diferencias culturales y sociales que colocan a las mujeres en una posición desprivilegiada en las estructuras sociales, en este caso puertorriqueñas o latinoamericanas. Un problema claro de aceptabilidad, de incumplimiento del principio, del criterio de textualidad de aceptabilidad, por lo menos para mí. Si para ustedes es aceptable, pues se lo respeto. El quinto criterio de textualidad en esta jerarquía de la importancia de los criterios es el criterio de informatividad. Cumplir con este criterio implica eliminar todo lo que la lectora pueda predecir
lo que la confunda y lo que se repita. ¿Con qué principios prácticos de la comunicación efectiva se relaciona entonces? Pues diríamos que con la concisión y con la precisión. Este criterio de textualidad está muy vinculado con los principios prácticos de la comunicación efectiva de concisión y precisión. Por lo tanto, exige que eliminemos clichés. ¿Por qué? Porque el lector o la lectora puede predecir su idea, que ya es harto conocida. Zuleika Rivera puso el nombre de Puerto Rico en alto. Es un claro cliché que discutimos en el video de principios prácticos de la comunicación efectiva. También eliminamos las generalizaciones. Algunas asociaciones confunden a la lectora que no ha vivido las experiencias aludidas. Y el cumplimiento de este criterio está muy relacionado con el video de filtraciones de la oralidad, con las ideas de María del Carmen Grillo, sobre cómo a veces en la oralidad dejamos la marca del autor y pensamos que quienes nos leen han vivido las mismas experiencias que nosotros. Ejemplos. Las filas para entrar al evento eran casi como las de las atracciones de Disney. Pues esta es una falta de informatividad, además un poquito falta de aceptabilidad, porque si yo soy una persona que soy parte de ese público masivo al que se me refiere el texto, al que se me dirige el texto, y nunca he ido a Disney, pues no voy a saber, no voy a entender esta comparación. Todo buen puertorriqueño es un gran bailarín de salsa. Esto, además de ser una generalización, es una gran mentira, porque, por ejemplo, a mí ni me gusta bailar, ni mucho menos soy un gran bailarín de salsa, y soy puertorriqueño. Es una generalización, un absolutismo. Por eso les dije que se vincula mucho con los principios prácticos de la comunicación efectiva y las filtraciones de la oralidad. La filtración de la oralidad de evitar el lenguaje figurado. Recuerden, lenguaje figurado, evitar ese lenguaje está relacionado con evitar las generalizaciones de ese tipo. Además implica eliminar las repeticiones, por eso mencionamos ahorita que está muy relacionado con la concisión, con cumplir con el principio de concisión. Las repeticiones se evitan mediante recursos de cohesión, principalmente proformas y equivalencias léxicas. Luego, ya mismito, ampliaremos esta dimensión textual. La ampliaremos un poco de pasada y rápido, porque hay otras unidades en los cursos en los que ustedes están matriculadas, en las que abordaremos más precisamente y más específicamente las técnicas de cohesión. El criterio de informatividad también es importante considerarlo en relación con el contexto. Exige que no partamos de la idea de que la lectora conoce todo lo que le estamos diciendo, o porque lo conoce por su conocimiento del mundo. Hay que proveerle por lo menos claves para que pueda descifrar, para que pueda entender o interpretar lo que se le comunica. Es decir, la informatividad implica ofrecer siempre un contexto para la información principal. Por eso está relacionado con la coherencia, como en el ejemplo de Will Smith. La informatividad también implica incluir nombres completos, títulos precisos. Las personas deben estar identificadas la primera vez que se mencionan. Ejemplo. Generalmente los pacientes no muestran un verdadero compromiso con el cambio de dieta hasta la tercera cita de seguimiento, expresó la nutrióloga Verónica Rodríguez Aponte, quien tiene 13 años de experiencia en la práctica privada. Pues, Verónica Rodríguez Aponte, 2 apellidos y su pequeño contexto, quien tiene 13 años de experiencia en la práctica privada. Fíjense en que este también es un cumplimiento del principio de persuasión de Van Dyck. ¿Por qué? Porque si yo establezco sus 2 apellidos, pues la persona puede comprobarlo, puede buscarlo y verificar si esa persona, si esa nutrióloga es real, si tiene licencia, etc. Y cuando proveo el contexto de que tiene 13 años de experiencia en la práctica privada, le otorga validez a sus declaraciones, a su opinión profesional, le da veracidad al texto. También es importante contener o asegurarnos de que el texto tenga un párrafo u oración de contexto. Ejemplo, no se puede presumir, no se puede asumir o presumir que la lectora ya ha leído información relacionada.
En el periodismo, por ejemplo, si se aborda un conflicto entre dos partes, debe haber un párrafo que explique cómo, cuándo y por qué se originó en el conflicto. Si estoy escribiendo un ensayo, una nota periodística, una columna, etcétera, sobre la huelga de los estudiantes de la UPR Río Piedras en 2017, no puedo partir de que todo el mundo conoce, de que todo mi público conocerá esa huelga. Y la huelga esto, la huelga lo otro. Pues tiene que haber un parrafito que explique cuándo empezó la huelga, cuándo terminó, qué la produjo y cuáles son las partes involucradas. Por lo menos un parrafito que resuma ese trasfondo. Los últimos dos criterios de textualidad son el de situacionalidad y el de intertextualidad, con el que comenzamos interesantemente este video. Es así, tenemos un cierre circular y no sé lo que ustedes piensen, no sé cuál sea su experiencia, pero yo cuando estudiamos los criterios de textualidad siento que las piezas caen en su sitio, siento que se completa el rompecabezas y me siento más listo para editar y para redactar, más preparado. Están en las páginas 54 y 55. Situacionalidad. La situacionalidad implica tener en cuenta la situación en la que se maneja la información de un texto informativo. Por ejemplo, una cita de un político en Twitter no sigue los mismos patrones comunicativos que la que produciría en un discurso o en una conferencia de prensa. Ese mismo político o política en Twitter se expresa de una manera, pero en una conferencia de prensa probablemente tenga un guión, un libreto que seguir. Así que es bien importante tener en cuenta la situacionalidad de la emisión. La situacionalidad también está muy relacionada, aunque no está aquí y lo estudiaremos más adelante si usted está matriculado en un curso mío. La situacionalidad está relacionada con el tono de un texto, que a su vez está relacionado un poco con el registro, pero el tono de un texto, lo satírico, lo irónico, lo sarcástico, lo cómico, lo lúgubre, esos distintos tonos están relacionados con la situación de la emisión y los contextos de situaciones externas al texto. La intertextualidad, ya se lo adelanté al principio, ocurre cuando un texto se relaciona con otro. Una secuencia de oraciones y textos se relaciona en forma y significado con otra. Los periódicos, por ejemplo, se organizan en secciones: política, artes, política, artes y cultura, deportes, etc. Algo similar ocurre con las tesis académicas. La información en cada sección comparte rasgos fáciles de identificar para la lectora, que puede interconectar fácilmente cada fragmento. Ella puede interconectar cada fragmento porque cada uno son partes con funciones específicas en el acto comunicativo. ¿Y qué es eso que acabo de hacer? Acabo de definir el principio de estructura de los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva. Por eso les decía que sentimos que cada pieza cae en su sitio. La intertextualidad implica tener una estructura en la comunicación. Por eso, estos criterios de textualidad dialogan con las filtraciones de la oralidad y los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva, porque cuando están en el contexto de un curso, pues son intertextuales, hay diálogos, coinciden y ustedes los pueden entender. El estudiante, la estudiante que no entendió los principios prácticos de la comunicación efectiva, pues quizás entiende los criterios de textualidad o aplica mejor las filtraciones de la oralidad y cumple mejor con el propósito, con la meta de editar o producir un texto como lo queremos en el curso, con el objetivo de aprendizaje del curso. Antes de concluir, retomamos el ejercicio intelectual que hicimos al principio. Al principio de este video establecimos que la cohesión es el criterio de textualidad más importante en la jerarquía que propusimos. Es el más importante para los textos informativos, académicos, profesionales. ¿Por qué? Pues vamos a preguntarnos, ¿por qué podríamos postular que la cohesión es el más importante? Porque es el que facilita la lectura. Es el que es determinante para que la lectura pueda ocurrir. Fíjense que en la literatura hay textos cohesivos que tienen una aparente incoherencia, pero en la medida en que se puedan leer, pues si cumplen con los criterios gramaticales, discursivos,
se pueden leer y se transmite la información. Hay textos literarios que incluso juegan con la cohesión y rebasan reglas de tipo gramaticales y ortográficas, pero también dependen de que tú conozcas esas reglas para que entiendas que se están rebasando, que se está jugando con el asunto. Así que la cohesión verdaderamente es más importante en el proceso de lectura. Establece coherencia, elimina coherencia, provee informatividad, intertextualidad, etc. Por eso, para nosotros, para editar, si queremos editar, lo primero que tenemos que buscar es que el texto sea cohesivo. En el resto de este video vamos un poquito rápido por los 5 tipos de cohesión que discute Renkema, porque en los cursos ustedes lo van a tener en la lectura y lo van a tener señalado. Se lo voy a ir señalando a los estudiantes para que lo repasen. Y también lo practicaremos sobre todo en la unidad 4. A manera de introducción podemos decir que los 5 tipos de cohesión, primero existe la sustitución. La sustitución es el reemplazo de una palabra o grupo de palabras por otra. Incluye los sinónimos, la equivalencia léxica y las proformas. Recuerden que estos son términos que no provienen de la gramática tradicional, sino de la gramática del discurso. Así que en la gramática del discurso, un sinónimo, un equivalente léxico y una proforma, es decir, determinantes, adjetivos, etc., son grupos de palabras que se clasifican bajo la gran sombrilla de deícticos. Palabras que señalan, deícticos. Como señalan, pues producen o no producen cohesión dependiendo de su uso. Ejemplo. Génesis Dávila aseguró que esta vez conseguirá la corona para Puerto Rico. Aún así, la participante de Miss América está preparada para cualquier resultado. Las reinas nunca perdemos, siempre se gana experiencia en el proceso, expresó la competidora. Observamos la cohesión entre la participante de Miss América, tiene el referente de Génesis Dávila. Expresó la competidora tiene el referente de Miss América, que a su vez es Génesis Dávila. Esas 3 palabras no son sinónimos. Génesis Dávila no es sinónimo de la participante de Miss América, pero son equivalentes léxicos. Una refiere a la otra. En el texto equivalen, porque es la misma persona que participa en la narrativa del texto. En este caso, la competidora, sí, la competidora se puede establecer que es un sinónimo, pero no es un sinónimo absoluto, sino que es un sinónimo condicionado al contexto. En este caso, competidora es sinónimo de participante porque es participante de un concurso, que es un sinónimo condicionado al discurso y es un ejemplo de sustitución. Un elemento sustituye al primero, que es Génesis Dávila. La sustitución, pues incluye, como ya dijimos, sinonimia, palabras con el mismo significado en un contexto determinado. Sobresale, se destaca, puertorriqueño, boricua. Ojo con los otros criterios de textualidad, con el tono. Si boricua es pertinente en cierto tono, puertorriqueño es pertinente en otro tono. La equivalencia léxica, palabras que equivalen a otras y a la vez ofrecen información nueva sobre el primer referente. Fíjense que en el ejemplo anterior mencionamos Génesis Dávila y con la equivalencia léxica la participante de Miss América, además de utilizarla para no repetir su nombre, Génesis Dávila, le informé al lector que ella está participando en Miss América. Otro ejemplo, Universidad de Puerto Rico, primer centro docente del país. En el primer párrafo puede establecer la Universidad de Puerto Rico, bla, 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 bla. En el segundo párrafo, el primer centro docente del país estrenó un programa de maestría en línea en administración de empresas y el lector o la lectora automáticamente saben que el primer centro docente del país es la Universidad de Puerto Rico. Me evito una oración para decir o informarle: la Universidad de Puerto Rico es el primer centro docente del país. Por eso en la redacción informativa la técnica de cohesión preferida es la equivalencia léxica, porque cumplimos con 2 funciones a la vez: resumir, ser concisos y a la vez establecer conexión entre palabras y que queden claros los referentes. Las proformas, como habrán intuido ya, son palabras como este, aquella,
Nunca usamos el mismo y la misma por razones de estilo. Lo siento, no les puedo dar una razón. Es simplemente que por estilo, este es uno de los pocos casos en los que aludimos a la normativa, a la prescriptiva. Por estilo, el mismo y la misma no se prefieren en la redacción académica e informativa. Pero tampoco se prefieren porque son proformas y las proformas no tienen contenido léxico, solamente tienen género y número. Y en ocasiones ni género ni número. A veces como esto es una proforma que nunca usamos porque produce eso, esto, producen ambigüedad referencial. Al no tener ni género ni número, le aplican a cualquier referente anterior. Ejemplo, el principal testigo afirmó, este añadió. Esta proforma solamente funciona si hay un solo referente singular masculino, el principal testigo. Pero como observamos al principio del video en la definición de cohesión que da Renkema, si hay más de un singular femenino, pues se produce ambigüedad referencial y hay falta de cohesión. Así que las proformas no son recomendadas. Al principio del video, cuando vimos que un elemento dentro de este podía ser el texto o el elemento. Para los que no recordaban ese ejemplo del principio del video, que sé que es largo. ¿Cuál es el mejor tipo de sustitución? La equivalencia léxica. ¿Por qué? Ya lo dije. Repasa el video o recuérdalo. ¿Por qué la equivalencia léxica la establecemos como la mejor estrategia de sustitución? Pues ya sabrán por qué. Elipsis. La elipsis es la omisión de una palabra o de parte de una oración. Es buena para resumir, pero no siempre funciona. En la redacción informativa también la evitamos. Cuando grabé este video acababa de leer una propuesta para la creación de un programa académico y mucha de la confusión de la propuesta se debía a la elipsis, que no sabíamos cuál era el referente. Tenemos que entender que los temas de salud y seguridad, estoy por aquí, están impactando a la industria turística y definiendo el comportamiento de los visitantes, indicó el portavoz al explicar que los turistas se están moviendo a lugares donde se sientan seguros y donde su salud no esté en riesgo. Aquí tenemos una elipsis, no se mencionó el nombre y simplemente se mencionó a él. Bueno, verdaderamente tenemos una equivalencia léxica porque el portavoz probablemente se refiere al nombre que se mencionó antes, pero aquí es que tenemos la elipsis. Opinó que la forma en la que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud manejaron bla, 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 le dan pausa y lo leen, bla, 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 señaló. Aquí en opinó y señaló es que está la elipsis, porque opinó quién, señaló quién, pues tienes que interpretar que es el portavoz. Por lo tanto, la elipsis funciona lo mismo cuando solamente hay una persona que se está refiriendo como actante del discurso. Si hay más de una persona puede ser confuso y tienes que establecer léxicamente quién es quién. Referencia es el acto de referirse a un elemento anterior o posterior. Este es un tipo de cohesión. Para la referencia los voy a referir, valga la redundancia, a los ejemplos de Renkema. En los textos informativos debe evitarse la referencia. ¿Por qué? ¿Cómo referimos en un artículo académico o en una tesis? Utilizando los estilos APA, MLA, notas al calce y bibliografía. Las bibliografías existen porque es difícil establecer referencias en el mismo texto y solamente existen las referencias cuando el texto es largo. Decirle al lector, como dije más abajo, como dije más arriba, además de ser una filtración de la oralidad, porque literalmente ni abajo ni arriba, si el texto es corto, le estás diciendo al lector o a la lectora que no sabe leer o que no escribiste bien, no escribiste lo suficientemente fluido para que pudiera establecer sus propias referencias. Así que las referencias, pues si el texto es largo, es extenso, y utilizan unos recursos específicos que casi siempre los determina en los estilos APA, MLA, etcétera, índices, tablas de contenido y otros recursos. En la página 56 encuentran esta explicación de la lectura de Renkema. También tenemos la conjunción. Para la conjunción los refiero a la página 57
para que estudien la adición, la causalidad y la temporalidad. Adición, además de ser ruin, también es resentido. Él ya no va a la escuela y está planeando buscar empleo. La Y, la conjunción copulativa, el además, que es un elemento discursivo que une, la causalidad, porque debido a que evitamos el ya que por favor. Él hoy no va a la escuela porque está enfermo. María se casó con Juan el año pasado y ahora está esperando un bebé. Está esperando un bebé es la causa de que se casó con Juan, supuestamente, porque supuestamente cuando hay un matrimonio, después hay un bebé. Así que esto es problemático desde el punto de vista de qué criterio, aceptabilidad. Puede haber culturas o lectoras en las que esto sea problemático en la aceptabilidad, pero no negamos que la conjunción copulativa, fíjense que se repite, pero en este ejemplo es un elemento de edición porque suma X más Y. En este ejemplo no es una simple suma, implica el orden. En este ejemplo es como sumar la propiedad conmutativa de las matemáticas, no importa el orden de los elementos, el producto es el mismo. En este caso, el orden sí importa, tiene que estar primero que se casa y después que espera un bebé, según los sectores conservadores, etc. Y la temporalidad, que es bastante fácil. Después que repararon el automóvil, pudimos continuar nuestro viaje. Repararon el automóvil, luego pudimos continuar nuestro viaje. Todos esos son elementos que en este marco teórico discursivo, todos son elementos de conjunción, de sumar dos eventos para producir cohesión. Lean el parrafito para que puedan entenderlo mejor. Fíjense que Renkema otra vez utiliza proformas e incumple con lo mismo que predica. Predica cohesión, pero él usa elementos que no son cohesivos. Busquen la página, lean el párrafo y estudienlo, porque esto no es lo mismo que se conoce como conjunción en la gramática y en la morfosintaxis. Es otro tipo de conjunción como término técnico de los estudios del discurso. Y por último, la cohesión léxica, que es una versión un poquito más abundante, más ampliada de la equivalencia léxica. Trasciende la equivalencia léxica para incluir nociones más complejas. En la página 58 encuentran los distintos tipos de cohesión léxica, de los que destacamos la hiponimia. La hiponimia es el que más usamos, la técnica que más usamos en la redacción informativa, sobre todo en el periodismo, los opúsculos, etc. Hiponimia, la relación de flor con tulipán. Hoy estábamos en la ciudad comprando muebles, vimos una hermosa mesa. Hiponimia no es otra cosa que el tipo, el conjunto que recoge el tipo de algo y luego ese algo. Yo creo que no fui muy efectivo explicando, así que lo explico mejor con un ejemplo. Ejemplo, guineo, fruta. Pues fruta es el tipo grande, el macro, el conjunto, y guineo es el subconjunto de fruta, es un tipo de fruta. Así que fruta es el prototipo y guineo es el tipo. No me tomen muy literalmente esos términos que acabo de enunciar, porque son técnicos en otros contextos, pero sí me interesa que entiendan el concepto de hiponimia. Por ejemplo, en el texto periodístico siempre comenzamos con el término más específico y después con el hipónimo. Yo, si me voy a referir a Vargas Vidot, pues empiezo llamándole senador y después legislador, porque el legislador es el grupo grande que incluye senadores, representantes y comisionados residentes. Y senador es el tipo de legislador, así que siempre empiezo con el más específico y luego utilizo como elemento de cohesión, como elemento de equivalencia léxica, al más general. Como cirujano o médico, pues primero le llamo cirujano cardiovascular, después médico, después especialista en salud, con el objetivo de no repetir palabras y cumplir con la concisión a la vez que cumplo con la cohesión. Conclusiones. Una redactora de textos informativos debe ser hiperconsciente de la cohesión. No hay duda de que la cohesión es la matriz de los criterios de textualidad.
necesita esforzarse para conectar las ideas mediante recursos lingüísticos. Por lo tanto, debemos dominar los recursos lingüísticos para poder utilizarlos en la comunicación. Fíjense que marqué en azul los elementos que entre sí están conectados, así que, valga la redundancia, producen cohesión. Ese criterio textual, la cohesión, de nuevo está marcado criterio, cohesión en verde, hay un código de color, un color coding. Ese criterio textual constituye la guía idónea para que la lectora extraiga coherencia del proceso de lectura, porque la lectora es la persona más importante en el acto comunicativo para nosotros. La derivación de conocimiento debe ocurrir sin esfuerzo para la lectora, por lo menos en el texto informativo y académico no especializado. No podemos pretender que la persona se esfuerce leyendo, debe entender con facilidad lo que se le comunica. Por lo tanto, lo que la lectora concluya de un texto informativo debe coincidir, al menos parcialmente, con el título, la primera oración o el primer párrafo. Esto es coherencia. Esos elementos van a producir que la lectora extraiga coherencia del texto a partir de esos elementos extralingüísticos, y después cuando se introduce, cuando se mete, como decimos en Puerto Rico, en el texto, cuando se mete de lleno en el texto, para hablar un poco coloquialmente, entonces produce de esa cohesión, puede entender lo que se comunica y genera la coherencia sin mucho trabajo. ¿Cuáles son esos recursos? Ejemplos de recursos lingüísticos. Pensemos en ellos y observemos el resto del sílabo. Si estamos en un curso, en una clase conmigo, observen el resto del sílabo para que vean cuáles son esos recursos lingüísticos que nos ayudan en la cohesión. La cohesión del redactor se traduce en la coherencia del lector. O mejor dicho, la cohesión de la redactora se traduce en la coherencia de la lectora. Esto es un resumen, una síntesis de lo que acabo de establecer. En las presentaciones me gusta hacer análisis y síntesis. Síntesis primero, análisis y después síntesis. Acabo de sintetizar los otros 3 puntos anteriores. La cohesión del redactor, la cohesión de la redactora se traduce en la coherencia de la lectora. Si tú escribes con buena cohesión, la lectora producirá coherencia y coincidirá en su coherencia mental con la que tú estableciste. Así la coherencia y la cohesión, o mejor dicho, así la cohesión y la coherencia constituyen el fundamento de la redacción informativa. Si esa base está sólida, la redactora puede aprovecharla para diversificarse y ser versátil. Si dominas la cohesión y la coherencia, entonces puedes adaptarte a todas las condiciones que producen o que imponen el resto de los criterios de textualidad. Por eso, en segundo plano, si tú dominas la cohesión y la coherencia, esas técnicas de edición, en segundo plano, los criterios de intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad determinarán las características específicas de los productos textuales de cada género y subgénero. Si dominas cohesión y coherencia, si dominas todas las técnicas que estudiamos hoy para establecer cohesión y coherencia, entonces te puedes adaptar a las características específicas que impongan los otros criterios de textualidad. Por eso establecemos que la cohesión y la coherencia son las matrices, empezando por la cohesión. Muchas gracias, ya hemos concluido. Ahora resta practicar, resta editar y traducir a técnicas concretas en la práctica, en las tareas que tienen en los cursos, para resarcir este aprendizaje, para seguir produciendo conocimiento a partir de estos términos y destrezas. Mucho éxito, mucho ánimo. Cualquier dudita en mi correo electrónico o la plataforma de gestión de aprendizaje que estemos usando en el semestre en el que usted esté matriculada. ¡Ánimo!